una obligación muy grata porque hoy tenemos aquí con nosotros al señor Zarraluki, especialista en separaciones matrimoniales. Tenemos también a Norma Duval, que ya veremos luego, ya veremos porque hablaremos con ella. Y tenemos al doctor Fernando Ruiz Ocaña, al que le vamos a hacer unas preguntas. Doctor, dicen que la medicina es una especie de apostolado. ¿Es de apóstoles ir a la huelga? Bueno, a mí me parece que apóstoles solo hubo 12, o sea que ahora deben quedar pocos. Y probablemente no son los apóstoles los que están yendo a la huelga, sino gente normal y corriente, profesionales de la medicina. Don Fernando Ruiz Ocaña es jefe del Servicio de Cuidados Intensivos del Gran Hospital de Madrid. Y para entrevistarle hemos traído a Óscar García, de la Hora 25 de la cadena SER. Óscar, ¿a ti qué te da más miedo, ir al médico o hablar de un médico en Hora 25? Hombre, en principio lo primero. Sí, ¿no? El hecho de que tenga que ir a un médico supone que algo me ocurre, ¿no? Y por otra parte, el hablar en Hora 25 de los médicos, por el momento no me ocasiona ningún problema. Bueno, pues tú no pierdas esos papelitos que tienes ahí, que a veces hemos tenido gente muy segura y ha habido que llamar al médico después. En absoluto. Ya tienes aquí a este señor para entrevistarle. Realmente la primera pregunta tiene que ir al hilo de la formulada por ti. Si tal vez no son apóstoles, sí que los médicos de nuestro país se creen que pertenecen a una clase social especial o a una casta privilegiada. ¿Esto es así? Yo creo que no. O sea, yo creo que cada vez hay un grupo mayor de médicos en este país y que yo creo que ahora son mayoría, que lo único que se consideran son, o que se quieren considerar, son unos buenos profesionales y que tienen toda la problemática de llevar a cabo una misión asistencial, una misión en sus casos de investigación, y que pues bueno, tienen problemas con las estructuras en las que están inmersos y que en algunas ocasiones, como ahora, estos problemas surgen a la superficie. Pero yo no pienso que el colectivo de médicos como tal ahora se considere como una casta especial, sino como unos profesionales. Pero sí que hay, sin embargo, determinados médicos que se lo creen, ¿verdad? Bueno, es posible que queden algunos todavía, pero a mí me parece que están en regresión. Son estos médicos, es este colectivo concreto que se cree que pertenece a una casta especial, privilegiada, los que están detrás de todos estos conflictos que se están registrando en la sanidad y que están afectando concretamente a los médicos. Bueno, estos conflictos realmente tienen una serie de motivaciones de las que participan muchísimos médicos. Hay una serie de motivaciones de insatisfacción profesional. Hay muchos médicos que no están contentos porque no pueden realizar la misión que ellos desearían hacer dentro de, bueno, fundamentalmente de la Seguridad Social, que es el organismo más potente dentro de la sanidad de este país. Y pues hay otros problemas que tienen estos médicos, quizás son problemas económicos, como muchos otros colectivos de este país. Y entonces, pues yo no sé si los que están detrás de estas huelgas son estas personas que se consideran con casta o dentro o fuera de esta casta. Yo sí estoy convencido que hay una gran cantidad de gente que cree que esta huelga pues, puede ser la solución a estos problemas. ¿Y es la solución la huelga? Bueno, a mí en este caso particular, yo la verdad es que no soy muy partidario de esta huelga, porque es que tanto los planteamientos que se hacen como las soluciones que se pretenden dar, parece que son unos planteamientos muy amplios. Es decir, lo que se está poniendo en tela de juicio, y a mí me parece bien que se ponga, pues es todo un sistema de hacer la medicina en este país. Entonces esto difícilmente va a tener salida rápida o se va a poder solucionar con esta huelga. Me parece que hay que llevar una trayectoria mucho más larga de ir modificando o modificar radicalmente la estructura en la que se desenvuelven pues, la medicina primaria, los médicos rurales, los ambulatorios y los hospitales, que son una de las estructuras que probablemente funcionan mejor en este país, pero que tienen mucho que mejorar. Doctor, por favor, ¿en las huelgas de médicos se cierran también los consultorios privados o lo único que pasa es que los médicos dejan de ir a los hospitales del seguro? Bueno, yo no sé exactamente lo que ocurre. Ahora que yo creo que si alguien está en huelga debiera cerrar su actividad tanto en un sitio como en otro. ¿Y qué ocurre? ¿Suele pasar eso o no? No tengo noticias sobre eso. Conozco poca gente en huelga. Gracias.
¿Qué dinero ganan los médicos españoles? Hay el concepto de que los médicos realmente tienen un poder adquisitivo muy superior a la media nacional y, sin embargo, bueno, los periodistas sí que conocemos casos de médicos que atraviesan situaciones económicas nada bollantes y que realizan un trabajo bastante sacrificado. ¿Qué porcentajes de médicos son los que realmente tienen el negocio montado gracias a la salud de los demás y cuáles son aquellos otros que desempeñan una labor social y en los que están continuamente empeñados en satisfacer las necesidades de la sociedad, aunque no ganen tanto dinero como los demás? Bueno, a mí me parece que en esto de los médicos ocurre pues a veces como con esto de los toreros, que uno se fija mucho en las grandes figuras y pasan desapercibidos un grupo importante de médicos que no tiene nada que ver con lo que, desde el punto de vista económico, sucede con un grupo bastante reducido. A mí me parece que una mayoría de los médicos depende fundamentalmente del contrato que tienen con la Seguridad Social en muy distintos niveles, bien sea en hospitales, en ambulatorios, en medicina rural, y que entonces hacen de esto el origen fundamental de su salario. Entonces, pues, bueno, parece ser que en los últimos 5 o 6 años el incremento de las subidas de los salarios de la Seguridad Social pues ha seguido ha tenido una disminución real con el coste de la vida y que siempre estas subidas han ido por debajo del coste de la vida y esto pues también crea un cierto desasosiego en la clase médica, sobre todo en aquellos en los que su salario más importantemente depende de esto. Entonces, a mí me parece que es mayoría esta cantidad de médicos que bueno, al considerar insuficiente este salario, pues han tenido que ir buscando pues otras ocupaciones, a veces marginales, pues bueno, hay gente que trabaja en unas clínicas privadas o hace medicina privada o aumenta excesivamente el número de guardias que hacen los hospitales. Y todo esto, vamos, este colectivo, que ya digo que es la mayoría, no estas grandes figuras, pues realmente lo que han tenido es una disminución de su calidad de vida en estos últimos años, porque aunque la cantidad su salario a lo mejor se ha visto compensado con estas nuevas actividades, pues estas actividades restan un tiempo pues que en el médico es precioso para poder seguir estudiando, para poder seguir estando al tanto de los progresos de la medicina que cambia tan rápidamente y, ¿por qué no?, para tener su tiempo libre, que es tan necesario para todos, para poder seguir trabajando. Doctor, si yo mañana me peleo con mi jefe y decido dejar el trabajo fingiéndome enferma, ¿me sería fácil conseguir un certificado médico o esos papeles se hacen con mucho rigor? Bueno, en esto de los certificados médicos, pues sí, yo creo que ha habido una ligereza en la manera de hacerlo. Ahora, yo cada vez encuentro más gente que me dice, bueno, pues yo creía que este médico era tan amigo mío y no me ha querido extender un certificado. Y esto es una cosa que yo creo que la responsabilidad del médico, quizás porque va llegando mucha gente joven a los puestos de más responsabilidad en la sanidad, pues va aumentando. Está claro que los médicos que están en la seguridad social y que están reivindicando aumentos salariales, en la situación de crisis económica que atraviesa nuestro país va a ser muy difícil que puedan ver satisfechas sus peticiones. ¿Cuál es entonces la salida más factible que existe para esta problemática de los médicos que ganan poco dinero y, sin embargo, el Estado, que en este caso es su patrón, también dispone de pocos fondos para pagarle más? ¿Están condenados al pluriempleo? Bueno, yo creo que no. Yo creo que es que lo que está ocurriendo en la planificación de la sanidad española es que probablemente hay dinero suficiente, lo que pasa es que los recursos están mal empleados. Es decir, mientras que la Seguridad Social tiene que enviar enfermos que no es capaz de ver en sus instituciones, los envía a terceras personas para que los vean allí. Y curiosamente, la mayoría de estos enfermos probablemente son vistos por la tarde, a lo mejor, por médicos que son de la Seguridad Social y que trabajan allí por la mañana. Que la estancia promedio de hospitalización de los enfermos es muy elevada, de las más elevadas de Europa. Es decir, que se tarda mucho tiempo en ver los enfermos, cuando hay cola para entrar en los centros sanitarios. La masificación que existe, que todos sabemos, en los ambulatorios. Todo esto, pues bueno, entra dentro de unas cosas que habría que solucionar con esa
reforma sanitaria y que, por ejemplo, a título de ejemplo, el hacer una mayor dedicación de estos médicos que están pluriempleados, pero centrarlos a un solo trabajo dentro de la seguridad social, haría posible que el rendimiento de estas instituciones fuera mucho mayor y que verosímilmente el dinero que se está canalizando hacia otras partes pudiera revertir en la mejora hasta un límite lógico de las retribuciones del personal sanitario, que ahora se están retrayendo. De sus palabras se desprende que la seguridad social sí que puede tener remedio. ¿Usted aconseja que los enfermos acudan a centros en manos de la iniciativa privada o, por el contrario, usted confía más en los centros estatales de la seguridad social? ¿Cuál es la alternativa más positiva, la sanidad pública o la sanidad privada? Bueno, la sanidad pública tiene un potencial tremendo. Un potencial tremendo en cuanto a medios, personal, edificios y un potencial humano también. Entonces parece un poco duro echar por tierra todas esas posibilidades. O sea, yo soy muy partidario de racionalizar todo lo que ya está, racionalizarlo. Y bueno, la pregunta que me hace es qué recomendaría, pues yo cuando he tenido que elegir he ido a la seguridad social. Gracias, muchas gracias.